Vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Morales, el expresidente de la Cámara Nacional de Industrias. Le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Estimado Diego, ¿cómo está? Un placer saludarlo y conversar con usted esta mañana. Gracias, igualmente un placer. Presidente, el presidente del Estado, la anterior semana en una reunión con empresarios en Cochabamba, dijo es momento de actualizar la Ley General del Trabajo, que ya está pronto a cumplir 84 años de vigencia. Y en ese sentido, claro, se despiertan las susceptibilidades de decir, se van a vulnerar los derechos de los trabajadores, se van a perder los derechos adquiridos que están garantizados en la actual Ley General del Trabajo. ¿Cuál es la postura del sector industrial, empresarial, respecto a esta modernización, como llama el gobierno, a la Ley General del Trabajo? Bueno, antes que nada, estimado Diego, tengo que comentarte que el 4 de febrero hemos tenido una reunión con el ministro de Trabajo y con varias industrias de nuestro país. Y tanto desde el sector público como del sector privado hemos llegado a la coincidencia en que necesitamos modernizar nuestra normativa laboral. Como usted lo ha señalado, Diego, nuestra norma es del año 39. Esta norma ya no está de acuerdo a la realidad económica de nuestro país y por supuesto que no está de acuerdo a la realidad económica de varios países que quieren venir a invertir a Bolivia. Si nosotros, Diego, queremos traer inversión extranjera a nuestro país, pues debemos de adecuar nuestra norma laboral para que sea una norma que incentive a empresas extranjeras a venir a invertir a nuestro país. Entonces consideramos que tiene que haber un espacio, unas mesas técnicas tripartitas, como bien lo demanda la OIT, donde el sector público, el sector privado y los representantes de los trabajadores nos reunamos y empecemos a redactar la nueva norma sin quitar los derechos ya adquiridos de los trabajadores, pero ya tenemos que empezar a actualizarnos en muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que fortalecer las conciliaciones laborales para que sean más ágiles, con plazos definidos, donde la mediación sea lo primordial antes de, por ejemplo, irnos a un proceso laboral. eh, Tenemos que dar mayor certeza en temas como reincorporaciones, en la subcontratación o en los procedimientos de desvinculación que son tan tediosos. Y por supuesto, ya estamos en el siglo XXI, donde el teletrabajo, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, está de moda. Entonces hay varios aspectos que tenemos que empezar a regular y esperemos que estas mesas técnicas pues podamos empezar a reunirnos a la brevedad posible. ¿No han todavía convocado a una, diríamos, a instalación de estas mesas técnicas, presidente? Por el momento no, pero hay un compromiso genuino de parte del ministro de Trabajo. Como le comento, la reunión ha sido hace 2 o 3 semanas y el ministro se comprometió en que tenemos que empezar a hacer mesas técnicas donde nosotros también les llevemos algunas sugerencias en las normativas, en las actualizaciones que se deban realizar y esperemos que nos convoquen a la brevedad posible. Usted sabe, Diego, que la Cámara de Industria siempre está predispuesta a trabajar con todos los ministerios donde tengamos alguna relación o coordinación, así que estamos esperando la convocatoria del Ministerio de Trabajo. Presidente, usted nos daba algunos detalles de por dónde debería ir la modificación de la Ley General del Trabajo eh, para atraer inversiones extranjeras. Pero, ¿qué pasa para la industria boliviana, por ejemplo? ¿Por dónde debería ir esta modernización, reedición de la Ley General del Trabajo? ¿Dónde radica, diríamos, lo más complicado para el sector empresarial de la actual Ley General del Trabajo? Mire, hay mucho problema, por así decirlo, con el tema de las desvinculaciones. Y cuando es complicado realizar desvinculaciones, por supuesto que las empresas ya piensan 2 o 3 veces al momento de realizar nuevas contrataciones. Tenemos que buscar mecanismos para que cuando el trabajador no se sienta, por así decirlo, conforme en su trabajo y también cuando el empleador no se sienta conforme con el trabajador, pues el método de la desvinculación sea algo rápido, sea algo ágil. Porque en este momento, Diego, cuando le pones tanta traba
para desvincular a los trabajadores, eso tiene un efecto negativo en las nuevas contrataciones. Las empresas ya piensan dos veces al momento de contratar gente porque saben que es un problema este tema de la desvinculación. Nosotros queremos seguir generando fuentes laborales, pero también pedimos mayor flexibilidad y que los trámites no sean tan burocráticos, no sean tan pesados al momento, por ejemplo, de desvincular a algún trabajador. Nosotros queremos seguir generando fuentes laborables, pero también necesitamos una norma mucho más flexible, donde no haya burocracia, donde el tema de tiempos y de costos sea mucho más eficaz. Tenemos que dejar atrás el Estado tranca, como muy bien el presidente lo ha mencionado, en varias áreas de la economía de nuestro país, y en el caso del Ministerio de Trabajo también tenemos que ser mucho más flexibles y mucho más rápidos. El mundo, Diego, como usted muy bien lo sabe, se mueve de una forma muy rápida, y Bolivia, el Ministerio de Trabajo, también tenemos que empezar a movernos en esos tiempos. Ahora, por ejemplo, en esto que dice de la desvinculación, ¿esto pasaría por qué? ¿Por reducir el finiquito, el famoso finiquito, o el monto? ¿O por qué sería, No, presidente? ese es en la Ley General del Trabajo, en el artículo 16, hay algunos artículos o acápites que te mencionan la forma con el trabajador. Nosotros pedimos que sea mucho más sencillo, que simplemente, por ejemplo, si el trabajador no cumple o no está capacitado o no ha pasado el examen de competencias, pues sea mucho más fácil desvincularlo, porque si nosotros leemos la Ley General del Trabajo, para poder desvincular a una persona, tiene que haber un montón de requisitos, y si lastimosamente no se cumplen con esos requisitos, es prácticamente imposible despedir a un trabajador. Escuchábamos, hace instantes hablábamos con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, que nos decía están trabajando en un pliego petitorio que entre uno de los puntos eh, estará la propuesta del incremento salarial, a lo que él ha llamado en realidad una reposición económica debido a la inflación que tuvimos el 2025, a la quita de la subvención a los carburantes. El presidente la anterior semana decía, no me vengan con pliegos petitorios, vengan con propuestas. El mismo gobierno ha definido un incremento del salario mínimo nacional a finales de diciembre. Y la pregunta es cómo se va a encarar este tema. Si tienen ustedes alguna información de también se instalará una mesa tripartita, como no ocurre hace años, para hablar del tema del incremento salarial, presidente. Creo, Diego, que hay que ser muy claros en este punto. El incremento salarial ya se ha dado a principios de esta gestión y ha habido un incremento salarial. Consideramos como industria que ya no deberíamos volver a tocar el tema del incremento salarial en esta gestión 2026. Ya lo hemos pagado, ya se ha fijado el nuevo salario mínimo nacional, y creo que sobre punto hay que ser muy claros, ¿no? Entonces, la postura sería no tratar el salario básico, ya no el mínimo, sino el básico, que nos imaginamos generalmente tiene otro porcentaje de incremento. Mire, el porcentaje que ha subido el salario mínimo en esta gestión ha sido realmente muy, muy sustancioso. Y eso, Diego, hay que ser muy cuidadoso porque afecta en el tema de los costos, especialmente afecta a las pequeñas y a las medianas empresas. Y cuando no se realiza un debido cálculo en los salarios mínimos nacionales, pues ponemos en riesgo a las nuevas contrataciones. Y también tenemos que ser muy claros, el salario mínimo nacional establecido por el gobierno solamente lo percibe el 15%, que somos las empresas formales. El 85% restante de los trabajadores que están en la informalidad, por supuesto que no reciben este salario mínimo nacional. Tampoco están en el tema de la jubilación, en los aportes, en la Caja Nacional de Salud. No reciben un aguinaldo, no reciben una prima, como muchas empresas nosotros, muchas empresas pagan estos beneficios, ¿no? Entonces, el salario mínimo nacional, Diego, solamente está llegando al 15% de la población. Dentro de quiero retomar un poquito lo de la reforma laboral, porque usted ha tocado un punto importante, el tema de la cantidad de informales
de personas que están en la economía informal en el país. ¿Usted cree que, por ejemplo, en la Ley General del Trabajo se debería poder insertar el trabajo por horas, el trabajo Por medio supuesto. tiempo, para así, diríamos, ir regularizando la situación de muchos trabajadores y trabajadoras que hoy trabajan en una tiendita vendiendo y solo trabajan medio tiempo, por lo tanto le pagan la mitad del salario, por decir algo? O alguna manera de simplificar el tema impositivo para los trabajadores externos que deben presentar la factura y pagar a impuestos y no pueden deducir nada de eso, de esa cantidad de dinero, algo que para el trabajador formal no existe, pero que en la vida real sí nos encontramos en la calle. Hay algo que yo siempre lo menciono, Diego, y es que la Ley General del Trabajo no debe enfrentarnos entre trabajadores y empresarios. Por el contrario, tiene que unirnos contra el verdadero enemigo, que es la informalidad, como es la baja productividad y la falta de oportunidades. Esta nueva Ley General del Trabajo, como usted lo ha mencionado, Diego, tiene que dar opciones para contratar por horas, para contratar por estaciones, para trabajar vía online o vía virtual. Tenemos que adecuarnos a la nueva realidad del mundo por supuesto que esta ley del 39 ya no está de acuerdo a Bolivia y lo que está haciendo es que siga habiendo informalidad, es que siga habiendo una baja tasa en las nuevas contrataciones, que siga habiendo una baja productividad en la empresa y lo que nosotros queremos revertir esto, queremos seguir generando empleos y para ello es que necesitamos una nueva ley. A propósito de necesidades de ley, ¿qué tanto necesita el sector industrial, por ejemplo, una ley antibloqueos? Algo que se estaba tratando en alguna comisión de diputados, que se paralizó y que desde la Central Obrera Boliviana dicen no se debe aprobar esta ley porque es un derecho la protesta. ¿Cuál es su criterio, presidente? A ver, desde la Cámara Nacional de Industrias estamos promoviendo varias normativas, varias leyes que consideramos tienen que ser aprobadas a la brevedad posible por la Asamblea Legislativa. Eh, Me voy a salir un poco del tema, pero la semana pasada o hace un par de días, 10 días atrás, hemos presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que fomente las inversiones extranjeras en nuestro país. Nosotros como Cámara estamos siendo propositivos, consideramos que cuando vengan inversiones extranjeras a nuestro país va a haber un progreso y un desarrollo social de Bolivia en general. Solamente para darte este dato, Diego, la última gestión tenemos el dato que a nuestro país como inversión extranjera solamente han llegado 240 millones de dólares. 240 millones de dólares como inversión extranjera para un país es una cifra realmente baja cuando nuestros vecinos, sin ir muy lejos, Chile, Perú, Colombia, reciben inversión extranjera por alrededor de 7.000, 12.000, 13.000 millones de dólares y Bolivia 240 millones, eso nos tiene que decir algo. Y en base a eso es que también hemos presentado esta ley antibloqueos porque lo que genera el bloqueo es darnos una pésima imagen y una pésima reputación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y hay que ser muy claros, los inversionistas extranjeros al momento de elegir en qué país van a invertir, pues se fija si tienen una buena normativa laboral, si tienen una buena ley de inversiones que les fomente atraer su dinero a nuestro país. Entonces, cuando un país como el nuestro, que es tan conflictivo, con bloqueos tan permanentes, pues eso también influye y ahuyenta a las inversiones extranjeras. Y es por ese mismo sentido que hemos presentado también un proyecto de ley que, que penalice a los bloqueos, no que penalice las protestas están consagradas en la Constitución Política del Estado. Lo que nosotros pedimos es que no haya bloqueo, porque el bloqueo perjudica el derecho al trabajo, el bloqueo perjudica la libre circulación, el bloqueo perjudica la continuidad productiva y el bloqueo lo que trae son pérdidas millonarias económicas, no solamente para el país, sino también para el boliviano de a pie. ¿Cuál es la participación en este momento de los técnicos o de la Cámara Nacional de Industrias o el sector empresarial en ya diríamos, compaginar o recoger las diferentes propuestas,
de esta ley antibloqueos en la Comisión de Diputados. ¿Están participando de manera activa, más allá de haber presentado una propuesta? Sí, nos hemos reunido con varios diputados y senadores que están a favor de esta ley. Hay diputados de La Paz, hay diputados de Cochabamba también que están impulsando el tratamiento de la ley antibloqueos, pero también tenemos que ser muy claros, la Asamblea Legislativa tiene que empezar a de una vez empezar a trabajar en la aprobación de varias normativas. Aprovecho tu medio, Diego, para dar un llamado a los diputados y senadores que en este momento es momento de pensar en Bolivia, es momento de ser patriota y dejar de lado otros intereses o diferencias entre los partidos políticos. Bolivia tiene que empezar a producir más, Bolivia tiene que empezar a abrirse al mundo y para ello la Asamblea Legislativa tiene un trabajo muy grande, pero también muy importante con los bolivianos que los hemos elegido y es deber de ellos, perdón que lo mencione de esta manera, pero es deber de ellos empezar a agilizar las normativas y las leyes y aprobarlas a la brevedad posible. Bolivia ya no puede darse el lujo de seguir bloqueada, Bolivia no puede darse el lujo de seguir con una ley general de trabajo del año 39, Bolivia no puede darse el lujo de no contar con una ley nueva de inversiones. Una última, presidente, agradeciéndole su tiempo. Han pasado ya 56 días desde que arrancó este 2026. En tema de movimiento económico, actividad del sector industrial, ¿cómo califican? ¿Cuáles son los resultados que marcan estos primeros 56 días del año? Mire, en los temas económicos hemos podido ver que por ejemplo, el tipo de cambio ha bajado. Estamos con un tipo de cambio paralelo de entre 9.50, cuando nosotros hemos llegado a comprar hasta en 18 bolivianos, 20 bolivianos el dólar. Vamos a cerrar, hemos cerrado enero con una inflación más, no mucho más baja, pero más baja que la gestión anterior. Sí hay algunas medidas económicas que están incentivando a seguir trabajando. El relacionamiento internacional que ha conseguido el presidente ha sido vital. Nos están ingresando a nuestro país alrededor de 8.000 millones de dólares como préstamos de distintos organismos internacionales. Varios países han mostrado su interés de venir a nuestro país a invertir y un claro ejemplo es en la última reunión que hemos estado en Panamá acompañando al presidente, es que hemos visto que muchos empresarios de Latinoamérica como también del Caribe están viendo a Bolivia con muy buenos ojos para venir a invertir acá. Y este es el momento de nosotros de aperturar y de cobijar estas inversiones extranjeras. Pero para ello la Asamblea tiene que empezar a aprobar estas leyes que ya le he mencionado y no podemos seguir pateando el tablero y seguir perdiendo el tiempo. Hay un tema más que lo voy a volver a repetir, es el tema legislativo. Tienen que ponerse de acuerdo las bancadas, tienen que empezar a trabajar las mesas técnicas en la Asamblea para de esta forma empezar a dinamizar la economía de nuestro país. Presidente, queremos agradecerle mucho la gentileza de habernos acompañado esta mañana. Seguro lo estaremos convocando más adelante. Que tenga un buen resto de jornada. Igualmente, Diego, hasta cualquier momento. Gracias. Gracias, Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, estuvo con nosotros.